Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Quizá no estés tan solo como crees. A través de los años se ha hablado en Oaxaca de mujeres que pueden transformarse, que vuelan por las noches convertidas en bolas de fuego, que roban la energía de los niños y enferman a quien se atreve a desafiarlas. En Tehuantepec, estas historias no son leyendas que se cuentan para asustar. Son advertencias que las abuelas repiten con voz seria, mirándote fijo a los ojos para asegurarse de que entiendes la gravedad de sus palabras. Yo nunca presté demasiada atención a esas historias, hasta que me tocó vivir algo que me cambió para siempre. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo, y nací en la Ciudad de México, pero por cuestiones de trabajo terminé viviendo en Tehuantepec durante 2 años. Trabajo como ingeniero civil y me mandaron a supervisar la construcción de una carretera que conectaría varios pueblos de la región. Era un proyecto grande e importante, y yo estaba emocionado por la oportunidad. Llegué en marzo del 2022, justo cuando el calor empezaba a apretar en el istmo. Renté una casa pequeña en las afueras del pueblo, una construcción vieja pero sólida, con paredes gruesas de adobe que mantenían el interior fresco durante el día. La dueña era una señora mayor llamada Clemencia, una mujer delgada de piel oscura y ojos profundos, que siempre llevaba un rebozo morado sobre los hombros. Cuando me entregó las llaves, me miró con una seriedad que me incomodó. «Mijo, aquí las noches son distintas», me dijo en un español mezclado con zapoteco. «No salgas después de las 11. Si escuchas algo afuera, no abras la puerta. Y si ves luces que se mueven en el cielo, métete y reza». Sonreí con educación, pensando que era una de esas personas supersticiosas de pueblo. Le di las gracias y ella se fue moviendo la cabeza, como si supiera que no le había hecho caso. Los primeros días, todo fue normal. Me levantaba temprano, iba a la obra, supervisaba el trabajo, revisaba planos, resolvía problemas. Regresaba cansado al atardecer, cenaba algo sencillo y me dormía con el sonido de los grillos. Pero a la tercera semana las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que escuché el silbido fue un martes por la noche. Ya me había acostado. Eran como las 11:30, y estaba a punto de quedarme dormido cuando lo oí. Era un silbido agudo, prolongado, que venía de afuera. Al principio pensé que era el viento, pero no soplaba nada esa noche. El aire estaba quieto, pesado, como si algo lo estuviera conteniendo. Me levanté y me asomé por la ventana. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un poste de luz que parpadeaba. El silbido se repitió, ahora más cerca, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No había nadie, absolutamente nadie. Cerré la cortina y me metí a la cama, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero el silbido regresó la noche siguiente, y la otra, siempre a la misma hora, siempre con ese tono agudo que parecía llamar a alguien. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba varias veces en la madrugada con la sensación de que alguien me observaba, aunque la casa estuviera cerrada con llave. Una mañana, mientras desayunaba en un pequeño puesto de tlayudas cerca de la obra, le comenté al dueño sobre los silbidos. Don Esteban, un hombre robusto de unos 60 años, dejó de limpiar la plancha y me miró con seriedad. «¿A qué hora los escuchas?», preguntó. «Como a las 11:30, medianoche», respondí. Se quedó callado un momento, luego se acercó y bajó la voz. «Esas son ellas, las que se transforman. Están buscando». «¿Buscando qué?», pregunté, sintiendo que mi estómago se apretaba. «A veces buscan a alguien específico, a veces solo merodean. Pero si te llaman por tu nombre, no contestes, nunca contestes». Sus palabras me dejaron helado. Quise reírme, decirle que eran tonterías, pero la forma en que me miraba no dejaba espacio para bromas. Terminé mi desayuno en silencio y me fui a la obra. Pero durante todo el día sus palabras resonaron en mi cabeza. Esa noche decidí quedarme despierto. Quería ver qué era lo que causaba esos silbidos. Me preparé un café cargado. Me senté en la sala con las luces apagadas y esperé. La casa estaba en silencio.
Solo el tic-tac del reloj de pared marcaba el paso del tiempo. 11:15, 11:30, 11:40, 11, y entonces lo escuché. Pero esta vez no fue solo un silbido. Escuché pasos lentos arrastrados que venían por la calle. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana, apartando apenas la cortina para poder ver. Lo que vi me dejó sin aire. Una mujer caminaba por la calle. Iba descalza, con un vestido blanco sucio que le llegaba hasta los tobillos. Su cabello era largo, negro, y le cubría parte del rostro. Pero lo que más me impactó fue su forma de caminar. No era natural. Sus pies no tocaban el suelo completamente, como si flotara apenas unos centímetros sobre el pavimento, y sus brazos colgaban inmóviles a los costados, sin balancearse. Se detuvo frente a mi casa. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. La mujer levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía ver su rostro con claridad por el cabello que lo cubría, supe que estaba mirando directamente hacia mi ventana. Me quedé paralizado, con la mano todavía sosteniendo la cortina. No podía moverme, no podía respirar. Entonces ella sonrió. Vi sus dientes, blancos, demasiado blancos en la oscuridad. Y sus ojos, o lo que fuera que tuviera en lugar de ojos, brillaron con un resplandor amarillento, como el de un animal nocturno. Abrió la boca y el silbido salió de ella, pero sus labios no se movieron. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, llenando la noche. Solté la cortina y me alejé de la ventana tropezando con el sillón. Mi respiración era agitada, mi cuerpo temblaba. Escuché que los pasos se reanudaban, más lentos ahora, como si ella supiera que yo la había visto y estuviera disfrutándolo. Los pasos rodearon la casa, primero por el frente, luego por el lado derecho, luego por la parte de atrás. Me quedé en medio de la sala, girando para seguir el sonido, sintiendo como mi casa, mi refugio, se convertía en una trampa. Los pasos se detuvieron en la puerta de atrás. Hubo silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre pulsando en mis oídos. Y entonces tocaron la puerta. 3 golpes lentos, espaciados. Toc, toc, toc. No eran golpes fuertes, pero cada uno resonaba en mis huesos. Esperé rogando que se fuera, rogando que todo fuera una pesadilla. Pero los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Y luego escuché mi nombre. Roberto. Era una voz de mujer, suave, casi dulce. Pero había algo podrido en ella, algo que hacía que cada sílaba sonara mal, como si estuviera descompuesta. Mi nombre sonó como una pregunta, como una invitación. «Roberto, abre la puerta». Recordé las palabras de don Esteban. No contestes. Nunca contestes. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero no dije nada. Los golpes continuaron, ahora más insistentes. «Roberto, sé que estás ahí, abre, solo quiero hablar». Su voz empezaba a cambiar. Ya no sonaba dulce, sonaba impaciente, molesta. Los golpes se volvieron más fuertes, más rápidos. La puerta temblaba con cada impacto. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me metí debajo de las cobijas como un niño asustado. Los golpes continuaron durante lo que me pareció una eternidad. Y entre golpe y golpe escuchaba mi nombre, cada vez más distorsionado, cada vez menos humano. Finalmente, cuando creí que iba a volverme loco, todo se detuvo. El silencio regresó. Me quedé inmóvil, sudando, temblando, esperando. Pasaron los minutos. Nada. Lentamente, muy lentamente, saqué la cabeza de las cobijas. La habitación estaba oscura, tranquila. Me levanté con cuidado y me acerqué a la ventana de mi cuarto. La calle estaba vacía. No había nadie, pero en el suelo, justo frente a la puerta de atrás, había huellas. Huellas de pies descalzos. Pero lo extraño es que solo estaban las puntas de los dedos, como si quien hubiera estado ahí solo tocara el suelo con la parte delantera del pie, o como si realmente hubiera estado flotando y de vez en cuando rozara el piso. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en la cama con todas las luces prendidas, esperando el amanecer. Cuando finalmente salió el sol, me sentí aliviado.
pero también sabía que algo había cambiado. Esa cosa, lo que fuera, me había visto. Sabía dónde vivía. Y había dicho mi nombre. Al día siguiente fui a buscar a doña Clemencia. La encontré en el mercado vendiendo hierbas y velas. Cuando me vio llegar, su expresión cambió inmediatamente. «Te buscaron», dijo. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabe?», pregunté sin poder ocultar el miedo en mi voz. «Porque tienes su marca. Lo veo en tus ojos, ya te señalaron». «¿Qué significa eso? ¿Qué quieren de mí?». Ella suspiró y me hizo una señal para que nos alejáramos de la gente. Caminamos hasta un rincón tranquilo del mercado. Las que vuelan, las que se transforman, a veces eligen a alguien. Puede ser por venganza, puede ser porque les gustó tu energía, puede ser porque alguien las mandó. Pero una vez que te señalan, no paran hasta conseguir lo que quieren. ¿Y qué quieren? Debilitarte, enfermarte. Algunas veces se conforman con robarte el sueño y las fuerzas. Otras veces buscan algo más. Entrar a tu casa, entrar a tu vida. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Cómo puedo detenerlas? Doña Clemencia me miró con compasión, pero también con algo que parecía resignación. Hay cosas que puedes hacer para protegerte. Ramas de ruda detrás de la puerta. Sal en las ventanas. Tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama. Pero si ya te marcaron fuerte, es difícil, muy difícil. Compré todo lo que me dijo. Ruda, sal gruesa, velas benditas. Cuando regresé a la casa puse las protecciones en cada entrada, en cada ventana. Hice todo exactamente como ella me indicó. Esa noche, cuando oscureció, me sentía un poco más seguro. Un poco, pero a las 11:30, el silbido regresó. Esta vez venía desde el techo. Escuché pasos sobre las tejas, lentos, deliberados. Algo o alguien estaba caminando sobre mi casa. El sonido se movía de un lado a otro, como si estuviera buscando una forma de entrar. Apreté las cobijas y cerré los ojos rezando oraciones que ni siquiera sabía que recordaba. Los pasos se detuvieron justo encima de mi habitación. Hubo un silencio, y luego escuché un rasguño, largo, profundo, como si estuvieran arañando las tejas con algo filoso. El rasguño se repitió una y otra vez, trazando un patrón que no podía ver pero que sentía en mi piel. «Roberto», dijo la voz. Ahora venía desde arriba. «¿Por qué me ignoras? Solo quiero conocerte». No respondí. No me moví. El rasguño continuó durante horas. Cuando finalmente paró y llegó el amanecer, subí al techo para ver. Había marcas profundas en las tejas, líneas largas que formaban algo parecido a un círculo o un símbolo que no reconocí. Tomé una foto con mi celular y se la mandé a doña Clemencia. Me llamó inmediatamente. «Baja eso ahora mismo», me ordenó con voz firme. «Y ponle cal encima. Quieren marcar tu casa. Quieren que sepas que pueden llegar a donde sea». Hice lo que me dijo, pero ya era tarde. Esa noche las cosas empeoraron. No fue solo una. Eran varias. Escuché voces de mujeres alrededor de la casa, hablando en un idioma que no reconocí, riendo, susurrando mi nombre. Veía sombras moverse detrás de las cortinas, aunque todas las luces estuvieran apagadas afuera. Sentía golpes en las paredes, en el piso, en el techo, y lo peor es que empecé a sentirme enfermo. Me despertaba con dolores de cuerpo que no tenía explicación. Perdía el apetito. Me costaba concentrarme en el trabajo. Mis compañeros empezaron a preguntar si estaba bien, porque me veía pálido, demacrado. Pero, ¿cómo podía explicarles lo que estaba pasando? ¿Quién me iba a creer? Una noche, desesperado, decidí quedarme con un compañero de trabajo que también vivía en Tehuantepec. Le inventé que tenían que fumigar mi casa y necesitaba dónde quedarme. Él aceptó sin problema. Pensé que al no estar en mi casa, ellas no me encontrarían. Me equivoqué. A medianoche, mientras dormía en el sofá de la sala de mi compañero, me desperté con la sensación de que algo pesado estaba sobre mi pecho. Abrí los ojos y la vi. Estaba sentada sobre mí, con sus piernas a cada lado de mi cuerpo.
Su cabello caía como una cortina negra alrededor de su rostro, pero podía ver sus ojos, esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Su piel era pálida, gris, y tenía venas oscuras que se marcaban en su cuello y brazos. Traté de gritar, pero no podía. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Ella se inclinó hacia mí, acercando su rostro al mío. Su aliento olía a tierra húmeda, a algo podrido. Sonrió mostrando esos dientes blancos. «No puedes huir de mí, Roberto», susurró. «Ya eres mío». Y entonces sentí algo. Un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera chupando desde adentro. Mi energía, mi vida, se estaba yendo. Podía sentirlo. Hice un esfuerzo sobrehumano y logré mover mi mano, agarrando el crucifijo que llevaba en el cuello desde que doña Clemencia me lo había dado. La mujer siseó como una serpiente y se alejó. Desapareció en el aire. Literalmente se desvaneció como humo. Pude respirar de nuevo. Mi compañero seguía durmiendo en su habitación, ajeno a todo. Me levanté temblando, con el cuerpo adolorido, y pasé el resto de la noche despierto aferrándome al crucifijo. Al día siguiente renuncié a mi trabajo. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y me tenía que ir. Él no estaba contento, pero no me importó. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude. Antes de irme, fui a despedirme de doña Clemencia. Ella me miró con tristeza. «Ya te marcaron profundo. No importa a dónde vayas, te van a seguir. Por un tiempo al menos». «¿Cuánto tiempo?» «Eso depende de qué tan fuerte seas. Si te puedes resistir, eventualmente se cansarán y buscarán a alguien más. Pero si te debilitas, si les das entrada, ya no hay vuelta atrás». Regresé a Ciudad de México esa misma tarde. Pero doña Clemencia tenía razón. Aunque cambié de ciudad, aunque estaba lejos de Tehuantepec, las cosas no pararon. Los silbidos continuaron. Las sombras me siguieron. Cada noche es una batalla. Cada vez que cierro los ojos, las veo. ¿Quieren saber si esto termina? Si les soy honesto, no lo sé. Lo único que sé es que desde aquella noche en Tehuantepec, mi vida cambió para siempre. Han pasado 8 meses desde que salí de Tehuantepec. 8 meses en los que he intentado recuperar mi vida, volver a ser la persona que era antes. Pero cada día que pasa me doy cuenta de que esa persona ya no existe. Lo que me pasó allá me cambió de una forma que no puedo explicar con palabras simples. Al principio, cuando regresé a Ciudad de México, creí que todo había quedado atrás. Los primeros días fueron tranquilos. Dormía un poco mejor. No escuchaba silbidos. No veía sombras. Me atreví a pensar que doña Clemencia se había equivocado, que tal vez la distancia sí importaba, que tal vez estaba a salvo. Pero en la tercera noche de vuelta, desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me observaba. Mi departamento estaba en silencio, las cortinas cerradas, todo normal. Pero esa sensación no se iba. Me levanté para ir al baño y cuando pasé frente al espejo del pasillo, lo vi. En el reflejo, detrás de mí, había una figura. Era ella, la mujer del vestido blanco. Estaba parada justo detrás de mí, tan cerca que hubiera podido tocarme. Giré de inmediato, con el corazón desbocado, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y ahí seguía, en el reflejo mirándome con esos ojos amarillos. Sonrió. Dejé de mirarme en los espejos desde ese día. De hecho, cubrí todos los espejos de mi departamento con sábanas. No podía soportar la idea de verla ahí, acechando en los reflejos, existiendo en un espacio donde yo no podía alcanzarla, pero ella sí podía verme. Las noches empezaron a ser insoportables otra vez. Escuchaba pasos en el techo, aunque vivía en un 7º piso y no había forma de que alguien estuviera caminando ahí arriba. Escuchaba rasguños en las paredes, voces que susurraban mi nombre en la madrugada. A veces, cuando estaba a punto de dormirme, sentía que algo jalaba las cobijas, o que una mano fría tocaba mis pies. Intenté todo. Puse sal en las ventanas como me había enseñado doña Clemencia. Compré más crucifijos y los colgué en cada habitación. Incluso fui con un sacerdote de una iglesia cercana y le pedí que bendijera mi departamento. Él vino, roció agua bendita,
Rezó sus oraciones. Me dijo que tuviera fe, que Dios me protegería. Esa noche fue una de las peores. Como a las 2 de la mañana empezó un golpeteo constante en mi puerta. No era como los golpes que había escuchado en Tehuantepec. Estos eran furiosos, violentos, como si alguien quisiera derribar la puerta. Me quedé paralizado en mi cama, escuchando cómo la puerta temblaba con cada impacto. Y luego escuché sus voces. No era solo una, eran varias, hablando todas al mismo tiempo, unas en español, otras en un idioma que no reconocía. «Déjanos entrar». «Roberto, abre. Ya no puedes esconderte. Eres nuestro». Los golpes continuaron durante horas. Llamé a la policía desesperado. Cuando llegaron, los golpes se detuvieron. Les abrí y les expliqué que alguien había estado golpeando mi puerta, que me estaban acosando. Revisaron el pasillo, revisaron las cámaras de seguridad del edificio. No había nadie. Las cámaras no mostraban a nadie acercándose a mi puerta en toda la noche. Los policías me miraron con desconfianza. Uno de ellos me preguntó si había estado bebiendo o si consumía alguna droga. Les dije que no, que yo sabía lo que había escuchado. Se fueron diciéndome que si volvía a pasar, que los llamara, pero podía ver en sus ojos que pensaban que estaba loco. Tal vez sí estaba volviéndome loco. Dejé de ir a trabajar. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, que necesitaba tiempo. Al principio fue comprensivo, pero después de 2 semanas empezó a perder la paciencia. Eventualmente me despidieron. No me importó. ¿Cómo podía importarme el trabajo cuando cada noche era una batalla por sobrevivir? Empecé a investigar por mi cuenta. Pasaba horas en internet buscando información sobre las brujas de Tehuantepec, sobre las mujeres que se transforman, sobre cómo protegerse de ellas. Encontré muchas historias similares a la mía. Gente que había sido marcada, que las había visto, que no podía escapar de ellas. Pero lo que más me aterraba era lo que encontré sobre el final. Todas las historias terminaban de 2 formas. O la persona lograba resistir hasta que las brujas se cansaban y la dejaban en paz, lo cual podía tomar años y dejaba a la persona destrozada. O las brujas lograban lo que querían. ¿Y qué querían? Depende. A veces solo querían alimentarse de la energía de la persona hasta dejarla como un cascarón vacío. Otras veces buscaban venganza por algún agravio real o imaginado. Y en los peores casos, buscaban posesión. Entrar en la persona. Controlarla. Encontré el testimonio de un hombre de Juchitán que decía que después de meses de ser acosado por ellas, empezó a tener lagunas mentales. Perdía horas enteras sin recordar qué había hecho. Despertaba en lugares que no reconocía, con tierra bajo las uñas, con raspones en el cuerpo. Y lo peor es que la gente empezó a decirle que lo habían visto caminando por las noches, pero que no era él, que algo en su forma de moverse, de mirar, era diferente. Ese testimonio me dejó helado porque empecé a notar cosas similares en mí. Había mañanas en que despertaba más cansado de lo que me había acostado, como si hubiera estado haciendo actividad física toda la noche. Encontraba tierra en mis pies aunque no hubiera salido del departamento. Una vez desperté con las manos llenas de arañazos, como si hubiera estado escarbando algo. Le mandé mensajes a doña Clemencia desesperado. Le conté todo lo que estaba pasando. Ella tardó un día en responder. Cuando lo hizo, su mensaje fue corto pero devastador. «Mijo, ya están dentro. Ya no es solo que te estén acechando. Están tratando de abrirse paso. Tienes que ser fuerte. Tienes que resistir. Si les das entrada completa, ya no habrá vuelta atrás. Serás de ellas para siempre». «¿Qué puedo hacer?», le escribí. «Ora. Mantente despierto. No las dejes tomar control. Y si puedes, regresa a Tehuantepec. Hay una mujer aquí, más fuerte que yo, que tal vez pueda ayudarte. Pero tiene que ser pronto, antes de que sea demasiado tarde». No quería regresar a ese lugar. La sola idea me llenaba de terror. Pero ¿qué otra opción tenía? Me estaba consumiendo. Había perdido más de 15 kilos. Tenía ojeras profundas. Mi familia estaba preocupada, pero no podía contarles la verdad. ¿Cómo podía decirles que unas brujas me estaban persiguiendo? Pensarían que había perdido la cabeza. Decidí regresar. Compré un boleto de autobús para Tehuantepec.
Mientras esperaba el día del viaje, las cosas empeoraron aún más. Empecé a escucharlas durante el día también, no solo de noche. Iba caminando por la calle y escuchaba sus risas. Veía sus sombras en las esquinas. Una tarde, mientras estaba en un café, vi a la mujer del vestido blanco sentada en una mesa del fondo, mirándome. Cuando parpadeé, ya no estaba. La noche antes de mi viaje no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces prendidas, aferrándome al crucifijo, esperando que llegara el amanecer. Pero a eso de las 4 de la mañana, las luces empezaron a parpadear. Una por una, se fueron apagando hasta que me quedé en completa oscuridad. Sentí pánico. Busqué mi celular para usar la linterna, pero estaba descargado aunque lo había dejado cargando toda la noche. Escuché pasos acercándose. Lentos, deliberados. Venían del pasillo. Y luego vi sus siluetas. Eran 3. Podía ver sus contornos en la oscuridad, sus formas femeninas pero algo distorsionadas, no del todo humanas. «Roberto», dijeron al unísono. Sus voces se mezclaban en una sola, resonando en las paredes. «Ya es hora, ya resististe suficiente, déjanos entrar». «No», susurré apretando el crucifijo, «no pueden tenerme». Ellas se rieron. Fue una risa horrible, aguda, que hizo que me dolieran los oídos. «Tonto, ya estamos dentro, desde hace semanas. ¿Crees que esos despertares cansado eran coincidencia? ¿Crees que esos momentos que no recuerdas fueron accidentes? Ya somos parte de ti». Una de ellas se acercó más. Ahora podía verla mejor. Su piel era gris, estirada sobre los huesos de su cara. Sus ojos brillaban con ese resplandor amarillo que ya conocía tan bien. Extendió su mano hacia mí, y sus dedos eran largos, demasiado largos, con uñas negras y filosas. «Ven con nosotras», dijo con una voz que era casi amable, casi maternal. «Deja de pelear. Es más fácil si te rindes. Te prometemos que no dolerá más». Quise gritar, pero mi voz no salió. Quise levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. Sentí su mano fría tocar mi mejilla, y fue como si toda la calidez de mi cuerpo se escapara por donde ella me tocaba. Mis ojos se cerraron solos. Lo último que recuerdo de esa noche fue su risa, las 3 riéndose juntas, y la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Desperté en el piso de mi sala cuando ya era de día. El sol entraba por la ventana. Todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Había algo más dentro de mí, algo que no era yo, algo que esperaba, paciente, a que me debilitara un poco más para tomar control completo. Tomé el autobús a Tehuantepec ese mismo día. El viaje fue una tortura. Durante todo el camino sentía su presencia. A veces escuchaba sus susurros en mi oído, aunque no había nadie sentado junto a mí. A veces veía sus reflejos en la ventana del autobús, mirándome, sonriéndome. Cuando llegué a Tehuantepec ya era de noche. Busqué a doña Clemencia y ella me llevó con la mujer de la que me había hablado. Se llamaba Natalia, una anciana de más de 80 años que vivía en las afueras del pueblo, en una casa rodeada de hierbas y plantas medicinales. Natalia me miró a los ojos durante largo rato sin decir nada. Finalmente suspiró y negó con la cabeza. «Llegaste tarde, hijo. Ya están muy adentro. Puedo intentar algo, pero no te voy a mentir. Las posibilidades son pocas. Por favor», le supliqué. «Haga lo que pueda, no quiero perderme, no quiero ser de ellas». Natalia preparó una limpia. Me hizo acostar en el piso de su casa y empezó a pasar hierbas por mi cuerpo mientras rezaba en zapoteco. Podía oler el humo del copal, sentir el agua fría que me echaba. Pero también podía sentir algo más, una resistencia, como si algo dentro de mí estuviera peleando contra la limpia tratando de quedarse. En un momento mi cuerpo empezó a convulsionar. No era yo. Algo más me estaba moviendo. Mi espalda se arqueó de forma imposible, mis manos se retorcieron, y entonces escuché mi propia voz, pero no era yo quien hablaba. «Él es nuestro», dijo mi boca con una voz que no reconocí. «Lo marcamos, lo reclamamos, no pueden quitárnoslo». Natalia gritó algo en zapoteco y me puso una mano en la frente. Sentí un dolor terrible.
como si mi cabeza fuera a explotar, y luego todo se puso negro. Cuando desperté ya era de mañana. Estaba acostado en un petate dentro de la casa de Natalia. Doña Clemencia estaba sentada junto a mí, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Cuando me vio despertar, tomó mi mano. «¿Cómo te sientes?», preguntó con voz temblorosa. «Cansado», respondí, «pero creo que mejor». Natalia entró a la habitación. Se veía agotada, más vieja de lo que había parecido la noche anterior. Se sentó en una silla con dificultad y me miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Logré sacar 2 de ellas», dijo, «pero la tercera está muy aferrada, no pude. Lo intenté toda la noche, pero no pude». Sentí que mi corazón se hundía. «¿Qué significa eso?». «Significa que vas a tener que vivir con ella. Significa que siempre va a estar ahí, esperando un momento de debilidad para tomar control. Significa que tu vida, tal como la conocías, se acabó». No lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas. Solo asentí, aceptando mi destino. Natalia me dio instrucciones. Amuletos que debía llevar siempre. Oraciones que debía repetir cada noche. Cosas que debía evitar. Nunca te permitas estar demasiado cansado. Nunca bebas en exceso. Nunca bajes tu guardia. Porque si lo haces, ella tomará control. Y tal vez no puedas recuperarlo. Me quedé en Tehuantepec 2 semanas más, recuperándome, aprendiendo a vivir con esta nueva realidad. Doña Clemencia me dejó quedarme en su casa. Era amable, me preparaba comida, me cuidaba. Pero podía ver el miedo en sus ojos cuando me miraba. Podía ver que ella sabía que yo ya no era completamente humano. Una noche, mientras estaba acostado tratando de dormir, la sentí. La que se había quedado dentro de mí. Se movió, como si se estirara después de un largo sueño. Y entonces escuché su voz, pero esta vez venía de adentro, desde mi propia mente. «Hola, Roberto», dijo. Y aunque yo no quería, mi boca sonrió sola. Han pasado 3 meses desde entonces. Regresé a Ciudad de México porque no sabía dónde más ir. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda, algo simple que no requiere mucho esfuerzo mental. Vivo día a día, haciendo todo lo que Natalia me enseñó para mantener el control, pero es agotador. Cada momento de cada día tengo que estar consciente, vigilante, asegurándome de que soy yo quien está en control, porque ella está ahí, siempre, esperando. A veces hablo conmigo mismo y escucho 2 voces en mi cabeza, la mía y la de ella. A veces me miro en el espejo cuando me atrevo y veo que mis ojos se ven diferentes, como si hubiera algo más mirando desde adentro. He tenido episodios, momentos en que pierdo tiempo y no sé qué hice. Una vez desperté en un parque a las 5 de la mañana, descalzo, con tierra en la ropa. Otra vez mi vecino me dijo que me había visto parado en la ventana a medianoche, completamente inmóvil mirando hacia la calle durante horas. No recuerdo nada de eso. Sé que estoy perdiendo la batalla. Cada día ella es más fuerte y yo más débil. Cada día es más difícil mantenerla contenida. A veces cuando estoy solo, me pregunto qué pasará cuando finalmente tome control completo. ¿Seguiré existiendo de alguna forma, atrapado dentro de mi propio cuerpo, viendo pero sin poder hacer nada? ¿O simplemente dejaré de ser, y solo quedará ella usando mi cuerpo como un disfraz? No lo sé, y eso es lo que más me aterra. Escribo esto ahora porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que quede registro de Roberto Méndez Castillo, de quien era antes de ir a Tehuantepec, antes de que las brujas me marcaran, porque sé que pronto ya no seré yo. Pronto seré solo otro cascarón vacío caminando por las calles, controlado por algo oscuro, algo antiguo, algo que no debería existir en este mundo. Si alguien lee esto, si alguien alguna vez escucha mi historia, solo les pido una cosa: no vayan a Tehuantepec. Y si van, respeten las advertencias de la gente local, porque las brujas son reales, y una vez que te marcan, una vez que te eligen, no hay escapatoria. Anoche desperté parado frente a mi ventana sin recordar cómo llegué ahí. Mis manos estaban presionadas contra el vidrio, y en el reflejo vi su rostro mezclado con el mío. Nos sonreímos. Ya no sé quién de los dos estaba sonriendo. Esta mañana encontré plumas negras en mi almohada.
No tengo pájaros. No hay forma de que hayan llegado ahí. Creo que ya casi es su momento. Creo que pronto ella tomará lo que queda de mí, y no hay nada que pueda hacer para detenerla. Si ves a alguien caminando por las calles tarde en la noche, moviéndose de forma extraña, con ojos que brillan amarillo en la oscuridad, tal vez seas tú quien me vea, o quien vea lo que solía ser yo. No te acerques. No me hables. Solo corre, porque si ella decide que tú serás el siguiente, créeme, no hay forma de escapar. Nunca la hay.